Amigos y amigas de Radio América, bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa espiritual Corazón Limpio. Ayer terminamos nuestra meditación sobre la segunda carta a los Corintios. Paramos en el capítulo 7, que se concluye hablando de la alegría de Pablo por la nueva situación que encontró en Corinto y que le fue relatada por Tito, que se encontró con él en Macedonia. Sabemos que Segunda de Corintios tiene 3 capítulos, pero por ahora nos quedamos acá. Más adelante tendremos la oportunidad de volver a la carta y meditar sobre los capítulos que faltan. Nuestra meditación odierna dejamos momentáneamente del lado del Nuevo Testamento para volver al Antiguo Testamento. La última vez, si se acuerdan, nos detuvimos en el libro de Josué, viendo la entrada de Israel en la tierra prometida y la repartición la misma entre las tribus de Israel por mano de Josué. Hoy continuamos con el 7º libro que encontramos en nuestras Biblias, exactamente con el libro de los jueces. Bueno, vamos a empezar. La tierra de Canaán, con sus fértiles praderas, lo tenía todo para seducir. Lo mismo ocurría con sus religiones cercanas a la naturaleza y donde la libertad sexual se expresaba con la mayor tranquilidad. Todos los pueblos que habían entrado allí se habían fundido con ella. ¿Qué pasaría con los israelitas que creían en un Dios que no se ve? Fueron, sin duda, siglos difíciles desde cualquier punto de vista, en los cuales, durante mucho tiempo, se puede pensar que el fuego del monte Sinaí se había extinguido. El libro de los jueces nos presenta a Israel en una de las etapas más críticas de su historia. Es el tiempo que transcurre entre la penetración de las tribus hebreas en Canaán y la instauración de la monarquía, es decir, entre los siglos XV y XII antes de Cristo. El pueblo se encontraba amenazado por todas partes. Algunos grupos cananeos sólidamente atrincherados en sus plazas fuertes continuaban oponiendo una tenaz resistencia. Otros, especialmente los filisteos, mucho mejor organizados y armados que Israel, luchaban por adueñarse de los mismos territorios. Las tribus israelitas se encuentran aisladas unas de otras, sin un gobierno central que pueda asegurar una firme cohesión interna. La única base de la unidad nacional, la fe en el Dios de Israel, corre el peligro de dejarse contaminar por los seductores cultos cananeos. En este clima de inseguridad y anarquía, se ve surgir a los héroes llamados jueces. Este título tiene un sentido más amplio que el habitual entre nosotros. Los jueces de Israel son jefes que se construyen en defensores de la justicia para defender el derecho del pueblo a vivir en la tierra, sus propiedades y su religión. Bajo la presión de un grave peligro, se ponen al puente de una o varias tribus y liberan a sus hermanos de la opresión a que éstos han sido sometidos. Su autoridad no es estable, sino transitoria y excepcional. Una vez concluida la acción militar, volvían a su vida ordinaria, aunque el prestigio adquirido con sus hazañas les aseguraba a veces una cierta preeminencia sobre las tribus liberadas.
Por su origen, su carácter y su condición social, estos libertadores difieren considerable unos de otros, pero tienen un rasgo común. Todos actúan bajo el impulso del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor se manifiesta siempre como una fuerza divina que irrumpe en sus vidas, se posesiona de ellos y los mueve a realizar proezas que están por encima de sus capacidades naturales. De así que a estos protagonistas se los pueda llamar con razón líderes carismáticos. Los héroes del libro de los jueces viven en una época de costumbres ludas e incluso bárbaras. Por ejemplo, encontramos la masacre de Abimelech, el sacrificio de la hija de Jefté y la vida desordenada de Samson y otros acontecimientos raros. Pero estos viejos relatos no están exentos de grandeza. En ellos se vislumbra la fuerza de un pueblo que lucha por sobrevivir y mantener su identidad en medio de circunstancias adversas. Y se descubre sobre todo la acción del Señor que guía y defiende a Israel, a pesar de sus miserias y traiciones. La lectura del libro nos da una idea de la mediocridad del nivel moral y religioso del Israel de aquel tiempo en que los marcos tradicionales de la familia y de la tribu nómada perdían su valor. Sin embargo, se estaba gestando una renovación profunda. Dos palabras muestran esa transformación. Uno, heredad. El pueblo tiene ahora una tierra. Debería considerarla como un don de Dios, cultivarla y transmitirla a sus hijos. Toda su religión estará ligada a la tierra que Dios le ha dado y que conservará en la medida en que sea fiel. 2. Santuario. Los israelitas nunca tuvieron un santuario en el desierto, solo un tabernáculo que dejaron en Silo. Pero poco a poco, también por su convivencia con los pueblos cananeos, fueron descubriendo que éstos tenían santuarios para sus dioses y se fueron acostumbrando a reunirse en lugares de culto en donde los levitas y los sacerdotes guardan las tradiciones sagradas y las enseñanzas de Moisés. Confróntese 1 Samuel 1:3. Fue un tiempo de los jueces de confusión por la corrupción moral, espiritual y por la falta de orientación, pero Dios los guió por mano de hombres piadosos. Está claro que los jueces poco se parecían con hombres piadosos, como relata el libro de Jueces, pero no faltaron ejemplos de personas, aunque no eran jefes, de buena moral y de fe, como los padres de Samson, Lud, y los padres de Samuel y otros. Hablando ahora sobre de cuántos fueron los jueces. El libro de Jueces habla de 12, pero si aceptamos la tesis que añade también como jueces a Elí y Samuel, estos serían en total 14. En este caso, debemos incluir como época de jueces también los escritos de Lud y una parte de 1 Samuel, aquella que llega hasta el rey Saúl. Este ejemplo está lleno de interés para nosotros, creyentes del siglo XXI, que vivimos en un tiempo de grandes cambios estructurales que algunos definen como un cambio de época. Pero meditando sobre el libro de Jueces, podemos pensar que bajo las cenizas
de una sociedad en profunda mudanza, donde muchas de las certezas que nos guiaban hasta hace poco tiempo están derivándose, está ardiendo el fuego del Espíritu Santo, como ya en la época de los jueces, que prepara el renacimiento de un cristianismo más consciente de sí mismo y maduro, en una sociedad cada vez más urbanizada y planetaria. Analizando el libro de Jueces, podemos ver cómo los hechos narrados son frutos de dos tradiciones. 1. La primera, de carácter histórico, describe sumariamente la instalación de las tribus israelitas en Canaán. La ocupación es lenta. Las tribus actúan casi siempre separadamente y los triunfos se alternan con las derrotas. Esta presentación de los hechos completa lo que encontramos relatado en el libro de Josué, donde la penetración de todo Israel en la tierra prometida aparece como una conquista rápida, unificada y total. 2. La segunda, inspirada en la enseñanza del Deuteronomio, expone su visión desde una perspectiva religiosa. Esta es presentada mediante un esquema cíclico que se desarrolla en 4 tiempos. A. Israel cae en la idolatría. B. El Señor lo entrega en manos de sus enemigos. El Señor los vendió en manos de los enemigos. 3, 8, 4, 2, etc. C. La operación lleva al arrepentimiento. D. El Señor responde al clamor de su pueblo. El Señor salva rescatando a su pueblo. Una voz completado el ciclo. El proceso vuelve a repetirse con la misma regularidad. 6, 1 a 6, 10, 6 a 16. Esta sucesión de infidelidad y castigo, de súplica y liberación, pone bien de relieve la crisis que sacudió a Israel al entrar en contacto con los pueblos cananeos. Muchos israelitas, sin renunciar por completo a la fe en el Dios de sus padres, comenzaron a rendir culto a los dioses del país. Este sincretismo religioso ponía en peligro la unidad nacional y hacía a Israel más vulnerable a los ataques de sus enemigos. Estructura del libro en su redacción final. 1. Historia del período antes de los jueces. Jueces 1 a 3:6. Trasfondo de la cananización de Israel. 1:1. La muerte de Josué. 1:2. Los israelitas tenían fe, pero compartían también las costumbres de los cananeos. 1:3. El pensamiento y la cultura de los cananeos. 1:3:1. La justicia está en la fuerza de las armas y del poder. 1:3:2. Avaricia y crueldad. 1:4. Una voz que clama a Dios por socorro. 2. Historia del período de los jueces. Juez 3:7 a 16:31. Los 12 jueces. A. 3:7 a 12. Otoniel de Judá liberta a Israel de Cusán Risataim. B. 3:13 a 30. Ahod de Benjamín liberta a Israel del Eglón y de Moab. C. 3:31. Samgar liberta a Israel de los filisteos. D. Capítulos 4 a 5. Débora de Efraim liberta a Israel de Javín y Sísara. E. Capítulos 6 a 8. Gedeón de Manasés liberta a Israel de los madianitas.
Capítulos 9. La ambición y la crueldad de Abimelech y su fin. F. 10, 1 a 2. Tola de Iscar gobierna a Israel. G. 10, 3 a 5. Jair de Galaad gobierna a Israel. H. 10, 6 a 12, 6. Jefté de Galaad liberta a Israel de los amonitas. Y 12, 8 a 10. Ibsán de Belén, Judá, gobierna a Israel, política matrimonial. J. 12, 11 a 12. Elón de Zabulón gobierna a Israel. K. 12, 13 a 15. Abdón de Efraín gobierna a Israel. Política de clan. L. Capítulos 13 a 16. Samsón de Dan liberta a Israel de los filisteos. 3. Historias final del período de los jueces. El desorden por no haber rey. Jueces. Capítulos 17 a 21. Comentario. La primera parte del libro de Jueces retoma el sentido y el objetivo de la conquista de la tierra prometida, pero con el pasar del tiempo, el pueblo relajó sus costumbres y perdió su objetivo principal, que era de ser una nación sacerdotal al servicio de Dios. Los israelitas empezaron a buscar una vida cómoda y olvidar la vida de los padres que habían estado en el desierto. También olvidaron de agradecerle a Dios que les había introducido en la tierra prometida, volviéndose para otros dioses y buscando bendiciones puramente materiales, pero el Dios de Israel le había pedido una vida santa para ser testigos de su presencia en aquella tierra. 1. Historia del período antes de los jueces. Juez 1:1a 3:6. Trasfondo de la canalización de Israel. Juez 1:1a-2. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir a pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya le ha entregado el país en sus manos. En Juez 1:3, Judá subió a luchar contra Canaán, invitando también a Simeón para que fuera a ayudarlo en la lucha. Simeón en aquel momento era una tribu muy chica por causa de una enfermedad que había contraído en Baal Peor. Por eso Judá le ayudaba y compartió con ellos algo de su tierra. La lucha de Judá fue en contra de los cananeos y fereceos. Judá, como leemos en 1:4, hirió en Besek a 10,000 hombres. También se encontraron con Adoní-Besek y pelearon con él. Judá y Simeón derrotaron al cananeo y al pereceo. El rey Adoní-Besek, que había huido, fue capturado y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. Adoní-Besek dijo en 1:7: 70 reyes cortados los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies, recogían migajas debajo de mi mesa. Ahora Dios me ha pagado con la misma moneda. El rey reconoció su crueldad por haber cortado los pulgares de 70 reyes y él padeció la misma suerte. En Juez 1:11 encontramos la figura de Caleb. Otoniel, su sobrino, fue el primero de los jueces, pero en esta parte del libro todavía no empezó el tiempo de los jueces. En Juez 1, 19-21 leemos: el Señor estaba con los hombres de Judá. Estos tomaron posesión de las regiones montañosas, pero no pudieron expulsar a los que vivían en la llanura, porque esa gente contaba con carros de hierro, tal como le había prometido Moisés.
Caleb recibió Hebrón y expulsó de esa ciudad a los 3 hijos de Anac. En cambio, los de la tribu de Benjamín no lograron expulsar a los jebuseos que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día de hoy, y los jebuseos viven con los benjamitas en Jerusalén. En el tramo que presentamos arriba, vimos cómo la lucha para expulsar a otras tribus de la tierra, en parte tuvo éxito y en parte no. Por lo tanto, donde no lo lograron, tuvieron que convivir con otros pueblos. En Jueces 1:27-36 encontramos que las tribus de Israel ya no tienen interés en expulsar a todos los vecinos, sino que optan para vivir juntos, pero cobrando tributos o trabajo servil de los pueblos conquistados. En Jueces 2:1-5, el texto presenta un ángel del Señor que reprocha a los israelitas su desobediencia a lo que el Señor Dios le había mandado. El ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo: Yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije: Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes, por su parte, no harán ningún pacto con la gente de esta tierra, sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no expulsaré de la presencia de ustedes a esa gente. Ellos les harán la vida imposible, y sus dioses les serán una trampa. Cuando el ángel del Señor les habló así a todos los israelitas, el pueblo lloró a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Boquín, y allí ofrecieron sacrificios al Señor. 1:1, la muerte de Josué. Cuando Moisés murió, Josué ya había sido elegido como nuevo jefe del pueblo de Israel. Este tenía una meta clara, que calentaba sus corazones y apremiaba su labor para poder organizar la entrada en la tierra que Dios les había prometido a sus padres. Pero después de la entrada en Canaán, la repartición de la parte de la tierra conquistada con la muerte de Josué, el objetivo empezó a ofuscarse. Las tribus pararon de pensar como grupo unidos y cada una empezó a pensar en su vida. En Josué 24:31 leemos: Durante toda la vida de Josué, el pueblo de Israel había servido al Señor. Así sucedió también durante el tiempo en que tuvieron al frente de Israel los jefes que habían compartido el liderazgo con Josué y que sabían todo lo que el Señor había hecho a favor de su pueblo. Pero pese al cambio que ocurrió en el pueblo, Dios continuó a cuidar y proteger a su pueblo, levantando líderes carismáticos para defenderlo cuando éste estaba en momentos difíciles. 1:2. Los israelitas tenían fe, pero también compartían las costumbres de los cananeos. Los israelitas, dice el texto en 2:11-13, empezaron a adorar a Baal y Astrate. Estos israelitas hicieron lo que ofende el Señor y adoraron a los ídolos de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus padres, que los habían sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron, provocando así la ira del Señor. Abandonaron al Señor y adoraban a Baal y a las imágenes de Astrate. Los israelitas, cuando estaban en el desierto, vivían sin trabajar por el maná que Dios les había dado y por sus prendas y zapatos que no se desgastaban. Pero cuando entraron en Canaán, el maná cesó, y por lo tanto el pueblo tuvo que empezar a cultivar la tierra para sacar su sustento. Además, con lo que producían, debían también hacer sus ofrendas a Dios como agradecimiento. Pero pasando de la condición de pastores nómadas a la de campesinos, viviendo en una mónada estable, empezaron a pensar que el Dios a quien debían darle culto era Baal.
el Dios de la tierra, que tenía en los pueblos vecinos un santuario grande, en cuanto el Dios de Israel moraba en la tienda del tabernáculo. En el santuario de Baal vivían las prostitutas de la fertilidad, que se unían a los peregrinos que iban al santuario para pedirle a Baal la fertilidad de la tierra, de los animales y de la familia. Además, este Dios no pedían una vida de santidad, sino solo ofrendas. Compróntese Jueces 3:7, 6:25, 8:27, 8:33. Jueces 3, 5 a 6, los israelitas vivían entre cananeos, hititas, amoreos, perezeos, heveos, jebuseos y otros pueblos. Se casaron con las hijas de estos pueblos y a sus propias hijas las casaron con ellos y adoraron a sus dioses. Los casamientos mixtos ni siempre son algo malo, pero en un periodo como este, en que el pueblo se estaba formando y las varias tribus tenían como punto de unidad el mismo Dios, los casamientos con pueblo que adoraban a otros dioses traía muchos problemas porque dividía las tribus de los israelitas entre sí y causaba peleas internas. a las tribus. Los reinos de este mundo tienen como centro al ley, y para servir al ley hay funcionarios reales, generales del ejército y sacerdotes que actuaban en el templos oficiales. Todos estos sirven al ley y oprimen al pueblo, sacándole impuestos y trabajo servil. Por eso, una estructura como esta solo es fuente de desigualdad y violencia, donde poco se enriquecen a cuestas de los muchos que tienen que trabajar para sustentar las regalías de los privilegiados. El reino de Dios, por el contrario, no se basa sobre la explotación del pueblo en pro de una minoría, sino en el servicio que se debe a todos, sobre todo a los más humildes y desamparados. En Amos 3:15, 4 del 1 al 2, tiene una palabra muy fuerte en contra de los ricos y las mujeres ricas de Samaria. Derribaré tanto las cosas de invierno como la de verano. Serán destruidas las casas adornadas de marfil y serán demolidas muchas mansiones, afirma el Señor. Oigan esta palabra ustedes, vacas de Basán, que viven en el monte de Samaria, que oprimen a los desválidos y maltratan a los necesitados, que dicen a sus esposas: tráiganos de beber. El Señor omnipotente ha jurado por su santidad: vendrán días en que hasta la última de ustedes será arreada con carpios y arpones. Jesús, los mismos que Amos, tiene palabras duras contra los ricos que aproveches de su poder y riqueza. Jesús, como ya repetimos muchas veces en nuestras meditaciones, vino para servir y no para servirse de los demás. En Mateo 23, 11 a 12, encontramos una palabra importante a este respecto. El más importante entre ustedes será siervo de los demás. Porque el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este es el reino de Dios que Jesús inauguró, y este va en la contramano de los reinos del mundo. El plan de Dios, como vimos, era de levantar un pueblo sacerdotal que fuera testigo de una sociedad de justicia. El
Empezó su historia con Abraham y se mantuvo fiel al pueblo pese a las continuas infidelidades de esto. Podemos ver claramente eso en el libro de Jueces, donde el pueblo se dejaba contaminar por los ídolos cananeos y daba las espaldas al Dios que lo había salvado e introducido en la tierra donde corre leche y miel. Cuando hablamos de abundancia, nos referimos a la abundancia material, pero sobre todo a la abundancia espiritual para que Israel viviera conforme su Dios le había mandado. Pero el Dios codiciaba las costumbres de los pueblos cananeos. 1.3. El pensamiento y la cultura de los cananeos. 1.3.1. La justicia está en la fuerza de las armas y del poder. El pensamiento de la madre de Sísara nos muestra cuán perverso puede ser el deseo de una persona que solo vive en su egoísmo. A ella no le importaba el dolor de los demás, solo se preocupaba por la riqueza y el bien éxito militar y político de su hijo, quien tenía 900 carros de hierro. Para entender mejor, sería como hoy alguien tuviera 900 tanques de guerra. En Jueces 5:28 a 30, encontramos el pensamiento mundano de la madre de Sísara. Por la ventana se asoma la madre de Sísara. Tras la celosía clama a gritos. ¿Por qué se demora su carro en venir? ¿Por qué se atrasa el estruendo de sus carros? Las más sabias de sus damas le responden, y ella se repite a sí mismo. Seguramente se están repartiendo el botín arrebatado al enemigo, una muchacha o dos para cada guerrero. Telas de colores como botín para Sísara, una tela, dos telas de colores bordadas para mi cuello, todo esto como botín. En Jueces 5:31 encontramos la canción de Débora y Barak, que habían derrotado a Sísara. Así perezcan todos sus enemigos, oh Señor. Pero los que te aman sean como el sol cuando sale en todo su esplendor. Entonces el país tuvo paz durante 40 años. Por lo tanto, el deseo de la madre de Sísara se revelaron un fracaso, pese a sus carros de hierro. 1.3.2. Avaricias y crueldad. Contra el plan de Dios, los filisteos subieron a Canaán. Estos eran los pueblos del mar, y tenían una organización militar altamente desarrollada. Era un pueblo muy fuerte en el mar y también en tierra. Ellos causaron mucho dolor de cabeza a los israelitas, porque pelearon una y otra vez contra Israel. Los cananeos eran pueblos sin misericordia. Jueces 6:3-6 nos muestra la crueldad de su actitud. Siempre que los israelitas sembraban, los medianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas por todo el territorio, hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Llegaban con su ganado y con sus carpas como plaga de langostas. Tanto ellos como sus camellos eran incontables, e invadían el país para devastarlo. Era tal la miseria de los israelitas por causa de los medianitas, que clamaron al Señor pidiendo ayuda. Sabemos que quien los derrotó fue Gedeón. Delante de la opresión que los israelitas debían padecer cuando eran oprimidos por los pueblos vecinos, salió de ellos el gemido a Dios por socorro, y él escuchó su voz de lamentación. 1.4. Una voz que clama a Dios por socorro.
Oh, venga el reino de Dios. Nuestros gemidos se conviertan en una oración y suban al cielo. Levante los que la aman a Dios y que Él salve nuestras vidas de la muerte. Queremos escuchar la voz de júbilo de los niños y de los jóvenes en nuestras calles, así como el canto de las aves en nuestros campos y viñas. Que nuestros ancianos vuelvan para Dios, llenos de días. Que en nuestras ciudades se escuchen sonidos de alabanza, que nunca falten el pan en nuestras mesas y la seguranza en nuestros barrios, que Dios sea nuestro amparo y protección, y que el amor sea nuestro guía en esta vida. Señor, siempre testimoniaremos tu bondad y tu obra de salvación delante de todos los pueblos, para que todos sepan que tú eres el Dios verdadero, y que tu enseñanza es la verdad que nos hace libre de la verdadera libertad. Delante de este clamor del pueblo, Dios, como ya había llamado a Moisés, y a muchos otros, levantó a los jueces para que ellos pudieran libertar el pueblo de la opresión. 2. Historia del período de los jueces, jueces 3.7, 16.31, 2.1, los 12 jueces. Queremos que los oyentes tengan la oportunidad de leer la Biblia directamente de Jueces capítulo 3.16. Entonces ya preparamos un archivo grabado de estos capítulos del 3 al 16. Cuando ustedes escucharán los actos de los jueces, seguramente tendrán la oportunidad de meditar en la voluntad de Dios que llega a nuestras vidas hoy por los jueces. Entonces, aquí no registré todas las gestas de los jueces. Solo quise mostrar la obra de Dios y alabarle porque se sirvió de ellos, a pesar de todas sus debilidades. Esta es para nosotros una gran enseñanza, porque nos dice que pese a nuestras debilidades, Dios no deja de servirse de nuestros buenos servicios. Los jueces, que Dios llamó para salvar al pueblo, eran seres humanos como todos los demás. Pero Dios quiso a través de ellos mostrar su bondad y su fidelidad a la promesa que había hecho a los antepasados, de reservarse un pueblo para Él, para que pudiera ser su testimonio mundo afuera. El Señor llamó al zurdo Ahod para liberar a Israel de Moab. Parece que él tenía una lesión en su mano derecha y por eso el rey Eglón no le tenía miedo. Cuando se encontró con él mandó que su guardia personal se retirara para escuchar un mensaje secreto de Dios. Ahod aprovechó la ocasión y mató al rey Eglón, moabita. Entre los 12 jueces Dios llamó también a una mujer, Débora, que junto con Barak venció a Sísara. Ella, en su humildad, dejó que Barak condujera al ejército y también le sugirió una estrategia sobre cómo enfrentar al enemigo. Barak, en verdad, le tenía miedo a Sísara por sus carros de hierro. Por eso, él dijo que solo iba a pelear con Sísara si Débora fuese junto a él. Débora aceptó, pero le dijo a Barak que entonces la gloria de la victoria ya no sería más de él, sino de una mujer. Jueces 4:8-9. Sísara huyó y se refugió en la casa de Jael, nuera de uno de los cuñados de Moisés. La mujer acogió a Sísara, le dio leche para beber y dijo que él descansara, porque estaba agotado por la batalla. Aprovechando de su sueño muy profundo, tomó una de las estacas de la tienda y la clavó en la sien de Sísara, matándolo. Barak, que estaba siguiendo a Sísara, se encontró con Jael, vio al cadáver de Sísara y volvió a sus quehaceres. Otra mujer valerosa fue la hija de Jefté, otro de los jueces. Este, por ser de carácter impulsivo, ante la batalla, hizo un voto a Dios que si ganara la guerra contra los amonitas iba a ofrecerle la primera persona que encontraba en su vuelta para casa. Cuando éste volvía victorioso a su casa, la primera persona que salió a su encuentro fue su hija, danzando y tocando pandero. El rey se entristeció sobremanera por el voto que había hecho, bien que podría haberlo anulado, porque era según su corazón y conforme la cultura de los cananeos, y no según el corazón de Dios, que además había prohibido a los israelitas todo tipo de sacrificio humano. Pero, por falta de buen aconsejador, se sintió obligado a cumplir el voto que había hecho. Su hija, muy valiente, aceptó de sacrificar su vida por su fe, aunque su fe todavía no estaba correcta y en obediencia a su padre. Otro juez famoso fue Gedeón. Antes del llamado de Dios, les tenía mucho miedo a los madianitas. Un día, que sacudía el trigo en el lagar por medio a los madianitas, un ángel del Señor fue hasta él y le dijo, en Jueces 6:12-13, cuando el ángel del Señor se le apareció a Gedeón, le dijo, «El Señor está contigo, guerrero valiente». «Pero, Señor», replicó Gedeón, «si el Señor está con nosotros, ¿cómo es que nos sucede todo esto?
¿Dónde están todas las maravillas que nos contaban nuestros padres cuando decían, el Señor nos sacó de Egipto? La verdad es que el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de Madián. Gedeón, como muchos aún hoy, se quejaba con el Señor por su mala suerte y por la de su pueblo. Pero Dios tenía un plan sobre él y quería usarlo para salvar al pueblo. Pero Dios no quería que Gedeón se jactara de su fuerza por la victoria, y por eso solo eligió la batalla a 300 israelitas y los menos capacitados de los 32.000 disponibles. En 1 Corintios 1, 26, 29, en Jueces 8, 22, 23, después de la victoria sobre los amonitas, los israelitas le dijeron a Gedeón, gobierna sobre nosotros, y después de ti, tu hijo y tu nieto, porque nos has librado del poder de los madianitas. Pero Gedeón les dijo, yo no los gobernaré, ni tampoco mi hijo, solo el Señor los gobernará. Gedeón no quiso ser jefe de los israelitas, pero les pidió anillos de oro para hacerse un efod, que guardó en Ofra, su ciudad natal. Más adelante dice el texto en 8:27, que los israelitas se prostituyeron tras ese efod. En Jueces 8:33-35, leemos lo que hicieron los israelitas cuando Gedeón murió. En cuanto murió Gedeón, los israelitas volvieron a prostituirse ante los oídos de Baal. Erigieron a Baal Berit como su Dios y se olvidaron del Señor su Dios, que los había rescatado del poder de todos los enemigos que los rodeaban. También dejaron de mostrarse bondadosos con la familia de Jerubal, es decir, Gedeón, no obstante todo lo bueno que él había hecho por Israel. Gedeón, en Jueces 7:20, mandó que los israelitas gritaran antes de enfrentarse a los amonitas, por el Señor y por Gedeón. Por eso podemos decir, por estas palabras, que pese a su rechazo verbal a ser rey, quizás dentro de su corazón él quería serlo. Gedeón tuvo un hijo de una de sus concubinas a quien le pusieron el nombre de Abimelech. Este nombre quiere decir que mi padre es rey. Queda la duda si el padre mencionado en el nombre es Dios o Gedeón. Abimelech mandó matar a 70 de sus hermanos, hijos de su padre Gedeón. Solo se salvó a Jotán, hijo menor, que se escondió. Enseguida se hizo nombrar como rey de Siquén. Solo quedó 3 años en el poder. Después, por divisiones internas, tuvo que enfrentar una guerra civil. Cuando intentaba, durante una batalla, quemar una torre, una mujer dejó caer su cabeza un pedazo de rueda de molino y le rompió el cráneo. Herido mortalmente, pidió a su escudero para que lo matara. Jueces 9, 53, 54. Así acababa la vida de uno que quiso ser rey. Por eso no podemos decir, como algunos sustentan, que fue uno de los jueces, porque se hizo rey con maldad, y ésta lo mató. También debemos relatar que algunos jueces aprovecharon de su cargo y acumularon muchas riquezas dejando esta herencia para sus hijos. Otro juez muy importante fue Sansón, que luchó contra los filisteos. Él era nazareo, porque su madre, que era estéril, escuchó la voz del ángel que iba a tener un hijo y que debía consagrarlo al Señor. Como era un consagrado, Sansón no podía tomar bebidas fuertes, ni cortarse el pelo, ni tocar cadáveres. Además, debía quedar soltero. Pero Sansón no obedeció e hizo todo lo contrario. Pese a su debilidad moral, Dios se sirvió de ello para salvar a su pueblo. Lo que acabamos de decir sobre Sansón y otros jueces vale también para nosotros, para que sepamos que, si caemos en alguna falta o hacemos algo errado, no debemos decepcionarnos al punto de tirar la toalla, sino que debemos erguirnos nuevamente y retomar nuestro camino de fe, porque el plan de Dios sobre nuestras vidas nunca se detiene. 2. Dios capacita a quienes llama. En Hebreos 11:32 leemos, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Samson, Jefté, David, Samuel y los profetas. Todos los hombres de fe hallaron gracia ante los ojos de Dios, fueron llamados por la gracia de Dios y cumplieron sus ministerios por la fuerza del Espíritu Santo, el mismo que nosotros también recibimos. Por lo tanto, debemos mirar a Dios y marchar hacia adelante con confianza. Dios
ni siempre llama a personas capacitadas, sino que capacita a quienes llama y confían en Él. Además, Dios no hace distinción de personas ni de sexo, porque, como vimos, eligió también a mujeres para su plan de salvación. Los jueces son representantes de todo Israel, por eso no es tan importante saber a qué tribu pertenecen, pero más o menos podemos saber su origen y dónde vivían. En caso de Galaad, donde vivían las tribus de Manasés y Gad, es más difícil saber a qué tribu pertenecía el juez que vivía allí. De los 12 jueces, 6 son mayores porque para luchar contra los enemigos tenían un ejército no profesional, sino formado por campesinos israelitas que después de la guerra volvían a sus casas y a sus campos. Los 6 jueces mayores son Otoniel, Ahod, Débora, Gedeón, Jefté y Samsón. Parece que Samsón luchaba solo contra los filisteos. 3. Historia final del período de los jueces. El desorden por no haber ley. Jueces capítulos 17 a 21. 3.1. La guerra civil. Cuando el pueblo de Dios está muy contaminado, él pierde su dirección y empieza peleas fratricidas. Jueces 1:1 a 2. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron al Señor, ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor les respondió, Judá será el primero en subir, puesto que ya le he entregado el país en sus manos. El pueblo de Judá subió para empezar la obra del Señor. Sí, en el tramo de arriba encontramos una guerra contra los enemigos externos. En este segundo tramo de Josué 20, 18 a 19, encontramos otra guerra, pero esta vez entre los mismos israelitas, es decir, una guerra civil. Los israelitas subieron a Betel y consultaron a Dios. Le preguntaron, ¿cuál de nosotros será el primero en combatir a los de la tribu de Benjamín? El Señor respondió, Judá será el primero. Los israelitas se levantaron temprano y acamparon frente a Gibeá. Meditando y analizando el libro de Jueces y los desvíos del pueblo de su vocación original, podemos ver cómo algo parecido ocurre en nuestras iglesias actuales, donde muchos acorren no para agradecerle a Dios para sus beneficios espirituales, sino para pedir bendiciones materiales. Además, como en aquel tiempo, hoy también, los creyentes pelean entre ellos y están divididos. Si perdemos la dimensión espiritual y moral, perdemos la cordura y acabamos haciendo cosas locas. 3.2. Dios guía a Israel pese a su idolatría. Por eso, la voz de Dios que escuchamos a través del libro de Jueces nos ayuda a pensar y a volver a nuestra vocación original de pueblo sacerdotal. En aquel tiempo y en aquellas culturas basadas en la violencia y la guerra, Dios tenía el sueño de construir un reino de paz por intermedio de su pueblo que él había elegido. Pero el pueblo se olvidó de su misión originaria y en lugar de ser fiel al mandato de Dios, se moldeaba conforme las costumbres de los pueblos vecinos. Leyendo el libro de Jueces, vimos que cuando el pueblo de Dios se contamina con prácticas idólatras, salen de él las peores prácticas. Es por eso que Dios llama a sus creyentes y les exige que caminen en la santidad.
El libro de Jueces, al leerlo, tiene una facilidad de entendimiento intrínseca porque relata las virtudes y los vicios de los seres humanos, donde nosotros también podemos espejarnos. Por eso les recomiendo que lean estas páginas con mucha atención, sin escandalizarse por la miseria moral vivida por algunos de los personajes que aparecen en el relato. Dios siempre nos ama, nos llama y espera, con paciencia de Padre, que nos convirtamos al camino de fe, dando el mejor de nosotros. Amigos y amigas, encerramos esta primera parte del libro de Jueces. El sábado que viene meditaremos sobre lo que falta a nuestro libro. Les deseo una semana llena de luz y paz en Dios, Padre, y en Cristo Señor, por la fuerza del Espíritu Santo. Dios les bendiga grandemente y hasta el próximo sábado, siempre a las 19:30.